Durante años, en aquella casa, grande y silenciosa, hubo una ausencia que no se veía, pero se sentía en cada rincón. No era la falta de dinero, porque eso nunca faltó. Tampoco era la ausencia de personas, porque siempre había gente entrando y saliendo. Era la falta de cariño, concentrada en una sola persona. Una niña que creció sintiéndose invisible ante los ojos de su propia abuela. Desde que nació, Lucía supo que algo no estaba bien, no porque alguien se lo dijera con palabras, sino porque los gestos hablan más fuerte que cualquier frase. Mientras otros nietos recibían abrazos, regalos y sonrisas, ella recibía miradas frías, silencios incómodos y órdenes secas. La abuela Carmen nunca disimuló su desprecio. Decía que la niña no encajaba, que no se parecía a la familia, que era una carga. Y aunque nadie se atrevía a contradecirla abiertamente, todos lo sabían. La madre de Lucía, Ana, intentó durante años justificar a Carmen. Decía que era dura porque la vida la había hecho así, que en el fondo tenía buen corazón. Pero cada vez que veía a su hija bajar la cabeza después de un comentario hiriente, algo se rompía un poco más dentro de ella. Aún así, necesitaban vivir allí. El padre de Lucía había muerto cuando ella era muy pequeña y la casa de la abuela era el único refugio posible. Lucía aprendió pronto a no molestar. Caminaba despacio, hablaba bajo, se encerraba en su cuarto, con libros viejos que encontraba en cajas olvidadas. Le gustaba leer, porque en los libros nadie la rechazaba. En las historias siempre había un lugar para ella. A veces imaginaba que era una de esas niñas valientes que superaban todo y al final eran felices. Pero al cerrar el libro, la realidad volvía. Carmen nunca la llamaba por su nombre. Para ella era la niña, la hija de Ana. Esa. Nunca nieta, nunca con cariño. En la mesa, si Lucía se equivocaba, la corregía delante de todos. Si sacaba buenas notas, decía que no era para tanto. Si lloraba, la acusaba de exagerar. Y con el paso de los años, el desprecio se volvió costumbre. Ana intentó irse muchas veces. Buscó trabajo, ahorró, planeó. Pero siempre pasaba algo. Una enfermedad, una deuda, un imprevisto. Y Carmen aprovechaba cada dificultad para recordarle que sin ella no eran nada. Lucía escuchaba esas conversaciones desde la escalera, con el corazón apretado, sintiéndose culpable por existir. La niña creció así, entre silencios y reproches. A los 11 años, ya no pedía nada. No esperaba regalos ni palabras bonitas. Solo deseaba que la dejaran en paz. Pero esa noche, la noche que lo cambió todo, nadie imaginaba que el pasado iba a cobrar su precio. Era invierno y una tormenta azotaba la ciudad. La lluvia caía con furia y el viento hacía crujir las ventanas. Carmen estaba de mal humor desde la mañana. Se quejaba de todo. Gritaba a los empleados. Criticaba a Ana por cualquier cosa. Lucía se mantenía apartada, sentada en un rincón con un cuaderno, dibujando para calmarse. Cuando cayó la noche, se fue la luz. La casa quedó sumida en la oscuridad, iluminada solo por algunos relámpagos que entraban por las ventanas. Carmen empezó a gritar, exigía que alguien arreglara el problema, como si el clima fuera responsabilidad de los demás. Ana intentó tranquilizarla, pero fue inútil. En medio del caos, Carmen sintió un fuerte dolor en el pecho. Al principio lo ignoró, como ignoraba todo lo que no le convenía. Pero el dolor aumentó y su respiración se volvió pesada. Ana corrió hacia ella, asustada, y pidió ayuda. Los teléfonos no tenían señal y el auto no arrancaba por la lluvia. Lucía observaba la escena paralizada. Nunca había visto a su abuela vulnerable. Carmen, la mujer fuerte y cruel, estaba ahora pálida, temblorosa, asustada. Y por primera vez, la miró directamente a los ojos. «Necesito ayuda», dijo Carmen con voz débil. Ana salió corriendo a buscar a los vecinos bajo la lluvia, dejando a Lucía sola con su abuela. El silencio era espeso. Solo se escuchaba la tormenta afuera y la respiración agitada de Carmen. Lucía se acercó despacio. Durante años había imaginado 1000 veces ese momento.
Pensó que sentiría satisfacción, o al menos indiferencia. Pero no fue así. Sintió miedo, no por la abuela, sino por perder a la única familia que tenía, incluso con todo el daño que le había hecho. La niña tomó una manta y se la colocó sobre los hombros. Carmen la miró sorprendida. Sus ojos, siempre duros, ahora estaban llenos de algo nuevo, vergüenza. ¿Por qué haces esto?, murmuró Carmen. Después de todo, Lucía no respondió, le sostuvo la mano con cuidado. Sus manos pequeñas temblaban, pero no la soltó. En ese silencio, Carmen empezó a recordar. Recordó a su hijo, el padre de Lucía, al que había exigido demasiado. Recordó cómo lo había empujado a ser fuerte, a no mostrar emociones. Recordó la última discusión que tuvieron antes de que él muriera. Y entendió, demasiado tarde, que había volcado todo su resentimiento en aquella niña inocente. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Nunca había llorado delante de nadie, mucho menos delante de Lucía. Perdóname, susurró. Perdóname por todo. Lucía no sabía qué decir. Nadie le había pedido perdón antes. No sabía si esas palabras podían borrar años de desprecio. Pero algo dentro de ella se aflojó. No era perdón inmediato. Era algo parecido a un primer paso. Los vecinos llegaron con ayuda y una ambulancia logró llegar pese a la tormenta. Carmen fue llevada al hospital. Esa noche sobrevivió, pero nada volvió a ser igual. Durante su recuperación, Carmen tuvo mucho tiempo para pensar. Ya no podía moverse, como antes, ni imponer su presencia, con solo entrar a una habitación. Dependía de otros, y quien más estuvo a su lado fue Lucía. No por obligación, sino porque así lo decidió. Carmen empezó a observarla de verdad. Vio su paciencia, su inteligencia, su sensibilidad. Vio todo lo que había rechazado sin motivo. Cada gesto de la niña era un recordatorio del daño causado. Un día, con voz temblorosa, Carmen la llamó por su nombre por primera vez. Sección. Lucía. La niña levantó la mirada sorprendida. Ese simple gesto valía más que 1000 disculpas. Con el tiempo, Carmen cambió. No de la noche a la mañana, pero cambió. Aprendió a escuchar, a callar cuando antes gritaba, a abrazar aunque no supiera cómo. Y aunque el pasado no se podía borrar, el presente empezó a sanar. Ana observaba todo con cautela. No confiaba del todo, pero veía a su hija sonreír un poco más cada día. Y eso era suficiente para quedarse. Carmen entendió finalmente que el precio de su desprecio había sido casi perderlo todo, y que el amor que negó durante años era lo único que realmente necesitaba. Lucía, por su parte, aprendió algo importante, que el rechazo de otros no define su valor, que incluso las personas más duras pueden romperse, y que a veces una sola noche puede cambiar una vida entera. La casa ya no era silenciosa. Había risas tímidas, conversaciones suaves, momentos imperfectos pero reales. No era un final perfecto, pero era un nuevo comienzo. Y cada vez que Lucía pasaba junto a su abuela y sentía una mano cálida sobre la suya, sabía que, aunque el dolor no se olvida, el amor, cuando llega, puede transformar hasta el corazón más frío.